Muy buenas noches, estamos transmitiendo un minuto, nos pasamos un minutito y por un problema técnico, pero bienvenidos a su programa Teoría del Caso, un caso médico, no siempre un caso médico legal, también un caso médico narrado de la mano, de la mano del experto. Son las 8 de la noche, ya 2 minutos y estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien siempre agradezco que nos la facilite para esa conexión también, donde se conectan muchos más de 700,000 médicos de todo el mundo son miembros de esa página y por supuesto que también tienen la posibilidad de vernos como nos han visto en tantas semanas, tantos meses. Yo quiero recordarles que si usted es miembro de un colegio médico, o es jefe de enseñanza de un hospital público privado y requiere una de nuestras pláticas, solamente solicítelas. Si quiere una para temas de educación médica continua en su grupo, solamente en su colegio, muy fácil, envía un correo a atención.mls@gmail.com e inmediatamente nos comunicamos con usted. Y si no es así, hágamelo saber por aquí, inmediatamente agendamos esa sesión sin ningún costo para usted en tiempos de pandemia. También le recuerdo que esta plática quedará grabada y estará disponible para todos ustedes en YouTube, en el canal de Medical Legal Center. Entran a YouTube, teclean Medical Legal Center y tendrán todos los lunes teoría del caso, martes podcast que el día de mañana lo reanudamos, el miércoles la masterclass, una masterclass médica y de lunes a jueves y ya también de lunes a viernes la voz del residente. Los lunes tenemos la especialidad de otorrinolaringología y anestesiología, el martes pediatría y ginecobstetricia, el miércoles medicina de urgencia o medicina interna, el jueves ortopedia y traumatología y oftalmología y el viernes solamente cirugía general, todo en punto de las 8 de la noche. Busque el link, la voz del residente. Si usted es residente o conoce un residente en esas especialidades, el objetivo es generar comunidad médica entre todas estas especialidades de toda Latinoamérica. Yo les recuerdo que si también quieren estar al tanto del contenido del programa que tendremos cada semana, es muy fácil, solamente búsquenos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Medical Legal Center y la voz del residente. También les recuerdo que en el caso de nuestros invitados nos ayuden al terminar la sesión de elaborar las preguntas solamente por el icono de preguntas y respuestas, porque sigo encontrándome después de terminar la sesión preguntas en el chat que no elaboro porque no están en ese botón exactamente. Yo les recuerdo que Medical Legal Center, con el compromiso que tiene siempre con la comunidad médica, hizo también un compromiso con todos ustedes. Hubo dos casos de alto impacto social en la comunidad médica. Uno de ellos fue el caso muy lamentable del doctor Luis Fernando. Bueno, él es estudiante, mejor dicho, de la carrera de medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que fue asesinado yendo para a brindar una atención médica en Zacatecas, y el doctor Irán de Tapachula. Ambos casos nunca debieron haber ocurrido. Sin embargo, esperemos, lo menos que espera la comunidad médica es, si ocurrieron, es la detención de un culpable, de un responsable, encontrar con los responsables. Son cosas que se dieron precisamente en el ámbito de su quehacer profesional, no en un ámbito privado, no fue por un tema personal, no fue una situación ajena a su profesión, fue una situación relacionada con su profesión solamente por ser médicos. Esas situaciones no pueden ocurrir y mientras tanto estaremos pendientes todos los días que yo esté en un webinario, estaré haciendo mención, recordándolos hasta que la autoridad estatal en Zacatecas o en Jalisco y en Chiapas, sí, las autoridades estatales sean, que son las competentes, puedan darnos esta solución. Ahora sí, cambiando de tema, para mí es un gusto poder representar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Ana Cecilia Casarrubias Becerril. Ella es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma del Estado de México y el ICEMIM, ahí en el Estado de México. Tiene un diplomado en alergias y medicina ambiental por la Sociedad Mexicana de Alergia de Otorrinolaringología y Medicina Ambiental. Es médico adscrito al IMSS de Nabolato, Sinaloa, y miembro del Colegio de Otorrinolaringología, capítulo
Culiacán, certificada también por el Consejo de Otorrinolaringología. Ya nos va a hablar un gran tema, la fractura nasal abierta, algo más frecuente también de lo que esperamos. Doctora Casabú Rubias, para nosotros es un gusto tenerla de invitada. Bienvenida, muy buenas noches. Hola, buenas noches, mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta. He seguido las veces que he tenido oportunidad, los podcasts, las pláticas que dan y todos los casos muy interesantes. Me sorprende la cantidad de participantes conectados, me da mucho gusto. Y pues espero presentarles un caso que les interese, que les aporte, porque es un caso muy común en nuestro medio, ¿no? Lamentablemente. Doctora, bienvenida. Además, yo quiero agradecer y señalar que las personas que nos apoyan en este podcast lo hacen de manera desinteresada, con el único fin de aportar a la comunidad médica. Y si eso tiene un valor especial, doctora Cecilia, y yo especialmente se lo reconozco a nombre mío, al propio y por supuesto de toda la comunidad médica. Y ahora sí la dejo con el mejor público que son los profesionales de la salud y usted y yo nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Puede compartir cuando guste. Muy bien, voy a compartir, gracias. Ok, Se ve perfecto. se ve perfecto, muy bien. Muy bien. Antes que nada, bueno, por comodidad de todos los presentes, vamos a apagar micrófonos. Como ya lo mencionó el doctor previamente, todas las preguntas en la sección correcta para que no nos brinquemos ninguna, que no se quede ningún médico con dudas, por favor. Y bueno, vamos a empezar, ¿no? Como ya lo mencionó el doctor, yo soy la doctora Cecilia Casarrubias, actualmente resido en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en el área de otorrinolaringología. Y bueno, escogí este tema porque estoy en una sede de una institución pública donde lamentablemente existe mucha violencia, aunque el caso que voy a presentar no va relacionado a la violencia, pero es un tema muy común. Como antecedentes, bueno, ya lo mencionó usted mi currículum, yo soy egresada de la Autónoma de Guadalajara, hice mi especialidad en el Estado de México, en la institución del ICEMIM, la verdad, excelente sede, y actualmente pues soy parte de la familia IMSS. Puse la bandera de México porque tengo entendido que hay muchos participantes de otros países y pues sean bienvenidos. Como antecedentes, hay que mencionar que la nariz específicamente es un órgano que tiene una importancia cultural grandísima, ¿no? Desde la antigüedad, la nariz ha tenido participación en guerras, en las artes, en las matemáticas, en la medicina, en la cirugía, y es por eso que pongo estas dos imágenes. Es una parte corporal que le da la personalidad a cada individuo. Es lo primero que vemos en una persona habitualmente, está en el centro de la cara y llama mucho la atención. Hay muchas personas que viven acomplejadas por algún rasgo étnico con el que hayan nacido, y esto representa que va más allá a nuestra perspectiva como personas. Es por esto que la cirugía nasal en los últimos tiempos han sido de las más solicitadas a nivel público y privado a nivel mundial, siendo así que existe la subespecialidad en rinología. Hay muchos rinólogos en todo el mundo, ya que, como ya mencioné, este órgano es importante para la vida diaria, aunque a veces no lo tomemos en cuenta hasta que empezamos con algún síntoma. La agenda que vamos a tomar hoy, bueno, lo vamos a dividir primero en anatomía, vamos a ver generalidades. Sé que hay muchos médicos generales conectados, entonces no vamos a abordar a mucha profundidad, sino conocimientos generales que nos sirvan en la práctica diaria.
Vamos a ver la fisiopatología de esta entidad, la fractura nasal, nos vamos a abocar a la parte abierta y vamos a enfocarnos al abordaje diagnóstico, porque aquí es donde yo veo que los urgenciólogos, los médicos generales, los médicos familiares tienen más dudas en el abordaje de una fractura nasal, ¿no? Y al final vamos a presentar un caso clínico muy interesante, muy bonito, muy didáctico, que espero que les guste. Como la anatomía, tenemos una estructura externa que principalmente se compone, no sé si se vea mi flecha, pues por la capa de piel, que ahorita vamos a explicarla en sus componentes, la parte ósea y una parte cartilaginosa, que muchos médicos confunden esta estructura como el tabique. El tabique no es esto, el tabique es una parte interna que ahorita vamos a ver. Estos son los huesos propios nasales que se articulan con la rama ascendente del maxilar, donde tenemos cartílagos laterales superiores, inferiores, tejido conectivo y bueno, se une con el labio. Hay que tomar en cuenta estos puntos anatómicos que son importantísimos para nuestro tema, el radix, que es básicamente donde empieza la nariz, el rinion, que es donde se conecta o se articula el hueso con el cartílago, y esta parte es a la que nos vamos a enfocar en esta plática. Asimismo, la cara interna de la nariz, ahora sí propiamente el tabique, es una lámina de hueso, específicamente la lámina perpendicular del etmoides, que se articula con el cartílago cuadrangular. Entonces el tabique está adentro de la nariz y tiene dos componentes, uno cartilaginoso que es móvil y uno óseo que no es móvil. Bueno, haciendo así la relación de contigüidad con los senos paranasales, con el piso de la nariz, que es un carril, por así decirlo, de hueso que se llama premaxila, que es el techo del paladar. Así es. Aquí tenemos la fosa nasal y en base a estas estructuras vamos a conocer la fisiopatología. Como mencioné previamente, la piel hay que verlo como un órgano, no hay que verlo como solamente una capa que cubre el tejido, hay que verlo como un componente. Primero tenemos la piel, después el tejido adiposo, tenemos una capa que se llama esmás, que realmente es una capa fibromuscular donde se integra el resto de la cara y se desciende hasta el cuello. Después tenemos una capa profunda adiposa donde pasan nervios y vasos que tenemos que respetar. Y como por último tenemos el periósteo unido al hueso y el pericondrio en la parte cartilaginosa. La fisiopatología, pues como nos la imaginamos, primordialmente es traumática, ¿no? Los mecanismos de lesión habitualmente son deportivos, por riñas o violencia, por accidentes automovilísticos, algún accidente, un cabezazo, un golpe con algún objeto, entre otros. Siempre es importante conocer el mecanismo de lesión, ya que de esto depende la forma en que vamos a abordar al paciente. No es lo mismo un paciente que sufrió un traumatismo cráneoencefálico severo por un accidente automovilístico a un paciente que le dieron un balonazo por un costado, donde no se involucran más estructuras, ¿no? Siempre es importante saber cómo se desarrolló la lesión, con qué objeto fue el golpe y obviamente en algunos pacientes hay que preguntar, en caso de riña, con qué lo golpearon, si fue con la rodilla, si fue con el puño, con algún otro objeto, porque eso nos da una idea de la severidad de la lesión. Tenemos varias formas de fractura. Ya vimos la anatomía externa y la anatomía interna. Respecto a la anatomía externa va a haber una fractura de los huesos propios de la nariz.
de las ramas ascendentes del maxilar y de la lámina perpendicular del etmoides. Pero por adentro también pueden existir fracturas que obviamente gente que no es especialista, médicos que no son especialistas, pues no la van a poder observar o valorar y nada más nos vamos a quedar con la imagen de una fractura por lo que vemos afuera, ¿no? Asimismo, tenemos varios tipos de fractura. Puede ser nada más una fractura lineal, unilateral, puede ser bilateral, puede ser en libro abierto donde todos los huesos están totalmente abiertos, puede estar impactada donde la nariz se ve acortada, puede estar en tallo verde. Esto se ve comúnmente en niños donde la porción ósea no está totalmente osificada y no se alcanza a fracturar, por lo tanto a veces no se alcanza a tocar el trazo de fractura, solamente al hacer presión en el punto de fractura, ahí es donde el paciente refiere el dolor. Y la fractura conminuta, donde se pierde totalmente la solución de continuidad de todos los huesos. También tenemos otra clasificación respecto al alcance en la profundidad de las estructuras de la misma fractura. Por eso comentaba que es importante saber el mecanismo de lesión. No es lo mismo un golpe de frente donde solamente nos abarque hasta el plano 1 que involucra fractura de los huesos propios, a un nivel 2 donde ya nos rompe la rama ascendente del maxilar, ambos huesos, o a nivel 3 donde la fractura ya involucra el hueso lacrimal o parte de la órbita. ¿Sí? Por eso insisto, hay que saber el mecanismo de lesión. También tenemos otra clasificación de fracturas donde nos vamos a abocar en esta charla a la tipo 5, donde las lesiones severas involucran ya los tejidos blandos de la nariz, donde hay avulsión de los tejidos y existe una herida abierta. Mucha gente lo confunde y lo expresa como una fractura nasal expuesta. No, ese término es incorrecto, lo correcto es abierto. ¿Cómo vamos a abordar a estos pacientes, no? Habitualmente estos pacientes pues llegan a urgencias, casi no los vamos a ver en consultorio. Entonces ya fueron vistos, ya fueron revisados por el equipo de urgencias. Hay que saber la historia clínica completa que ya sabemos, pero siempre hay que catalogar al paciente con una fractura como cualquier otro paciente que ha tenido un traumatismo craneoencefálico. Hay que evaluar la función neurológica siempre. ¿Por qué? Porque a veces solamente ante una exploración no detallada alcanzamos a ver la fractura. Pero si ya empezamos a revisar pares craneales, la orientación del paciente, etcétera, nos damos cuenta que hay un compromiso neurológico, entonces obviamente hay que darle prioridad al asunto neurológico. La fractura nasal puede esperar, es la última patología en un paciente grave que se debe resolver. ¿Por qué? Porque no compromete la vida. Con esta imagen quiero explicar también que los pacientes policontundidos pues muchas veces ya llegan con otro tipo de lesiones, ¿no? Fractura de pelvis, lesiones de columna, en miembros torácicos o pélvicos o en tórax. Entonces, insisto, la fractura nasal, aunque se vea pues muy grotesca, esté sangrando, duela mucho, siempre hay que valorar integralmente al paciente. Obviamente hay que apoyarnos de estudios de gabinete, de estudios de laboratorio y en dado caso que el paciente lo requiera, tenga alguna otra comorbilidad, pues hay que solicitar los gabinetes pertinentes. Ya evaluando lo que acabo de comentar, hay que preguntar al paciente o algunas veces a los familiares, porque los pacientes vienen asustados, vienen confundidos, desorientados, si ya había una deformidad previa, ¿sí? Porque a veces sufren un traumatismo, pero ya tenían esa nariz, una deformidad previa.
y llega a urgencias y piensan que esa deformidad es por el nuevo accidente. Y a la hora de preguntar al familiar nos dice, no, es que ya ha tenido fracturas, él ya tenía la nariz así. Entonces, es bueno pedir una fotografía previa que habitualmente traen la credencial del lector o la licencia o alguna otra foto para ver cómo estaba su nariz previo al golpe. Hay que preguntar también si ha tenido cirugías nasales previas. ¿Por qué? Para saber a qué nos vamos a enfrentar si es que el paciente requiriera una cirugía. Si un paciente ya tuvo una cirugía previa, pues nos imaginamos que ya se tomaron injertos, que ya no tenemos tanto cartílago para trabajar, que ya es una nariz trabajada, que a lo mejor ya hay una complicación, etc. Hay que preguntar cómo respiraba antes del golpe. Esto porque a veces ya existía una desviación del tabique o del septum previamente que ahora con el golpe se acentuó o el paciente lo siente peor. Y si había enfermedades previas a nivel nasal, por ejemplo, una alergia. Ok. Captamos al paciente, nos damos cuenta que ya se atendieron todas sus comorbilidades, está estable. Hacemos una revisión de cráneo primero. Revisamos que no hay alguna otra fractura porque ya ha pasado en muchas ocasiones que solamente se ve la nariz, pero al revisar cráneo nos damos cuenta que tiene hundimientos, que tiene más heridas, que tiene objetos punzocortantes en el tejido blando, etc. Hay que revisar siempre todos los pares craneales, que es parte de la revisión neurológica. Hay que palpar siempre los rebordes orbitarios. Aunque el golpe haya sido solamente nasal, hay que palpar rebordes orbitarios superior e inferior, revisar movimientos oculares y buscar dirigidamente enfisema subcutáneo en toda la cara. Si existiera enfisema subcutáneo, nos pudiera sugerir que hubo fractura de un seno paranasal, donde ese aire pues empezó a difundirse en el resto de los tejidos. Por ejemplo, en esta foto pues no es un traumatismo nasal, pero quise exponer que hay pacientes que llegan con la fractura nasal y también hay lesión de órbita, donde vemos que no hay un movimiento correcto de un ojo y esto nos puede hablar de una fractura de piso de órbita donde el músculo o la grasa esté atrapada. Entonces, por eso es importante la palpación. Hay que hacer una palpación desde el radix, un punto anatómico que ya mencionamos, toda la pirámide, las ramas ascendentes del maxilar, y donde el paciente nos diga que más le duele, habitualmente es el punto de fractura. Hay que hacer una movilización de la nariz para saber qué tan móvil está y si no está móvil, podemos encontrar un punto crepitante, ¿sí? Donde el hueso a lo mejor no se alcanzó a fracturar por completo, pero se siente como brinca un poco. Siempre les he sugerido a todos los médicos generales y familiares, urgenciólogos, que tengan un rinoscopio en su consultorio. Es de gran aporte. A veces los laboratorios los regalan, son muy baratos si los quieren comprar. De verdad, tengan uno en su consultorio, les va a ayudar muchísimo a los diagnósticos. Aquí hacen una rinoscopía, desde aquí vemos que la mucosa del tabique del septum ya está roja y está abombada. Esto nos sugiere un hematoma septal. Recordando que el tabique, como ya les dije, pues es una lámina de cartílago donde tiene mucosa en ambos lados, está tapizada de mucosa, entonces con el mismo golpe la sangre se puede meter entre el cartílago y la mucosa y se empieza a bombar la mucosa. Entonces esto hay que drenarlo, ya que si no lo drenamos, el cartílago que es avascular se va a necrosar y empezamos con complicaciones. En la rinoscopía también hay que observar más adentro. En este caso, este es el tabique. Aquí vemos una desviación que posiblemente ya es antigua y en esta parte vemos el cornete. A veces los cornetes es un tejido blando, se laceran y sangran mucho. Entonces, sí les sugiero tener un rinoscopio en su consultorio.
Las radiografías realmente no son un apoyo hacia el diagnóstico. El diagnóstico es clínico. ¿Por qué? Porque muchas veces las radiografías, en vez de ayudarnos, nos confunden más. Claro, es evidente que en esta imagen que les estoy poniendo, pues es evidente la solución de continuidad de los huesos propios, pero habrá otras imágenes donde no se ve esta solución de continuidad, pero se ven estas marcas y a veces no son trazos de fractura, pueden ser vasos o suturas. Entonces, una placa, un perfilograma, solamente tiene el 66% de sensibilidad, por eso no les recomiendo que el diagnóstico sea basado en rayos X. En algunas otras clínicas podríamos apoyarnos de tomografía. ¿Por qué digo esto? Porque muchos médicos pues estamos en clínicas donde no tenemos tomógrafo, si bien nos va tenemos rayos X, o muchas veces el paciente es de escasos recursos y no puede recurrir a un estudio de imagen complementario, o por la gravedad del paciente no se puede trasladar, etc. Es por eso que el diagnóstico, vuelvo, es clínico, ¿no? En esta imagen de tomografía podemos observar pues, la fractura evidente de los huesos propios, pero también vemos que el complejo etmoidal, que es este laberinto del lado izquierdo, pues ya está roto, ¿no? No se ve igual que acá. Entonces, esta es una fractura más compleja donde ya involucra etmoides. Esta foto también la pongo para valorar mastoides. Este es un corte axial donde el paciente está acostado. Estos son los pabellones auriculares, el conducto y estos son los mastoides. Aquí se ve todo lleno de aire. ¿Por qué? Porque se ve todo negro. En la tomografía el aire es negro. Si estuviera la mastoides ocupada por sangre, que es muy común que el paciente por su misma nariz aspire sangre, se mete por la trompa de Eustaquio y se llena la mastoides, confundiéndonos con una otitis media o a veces con una otomastoiditis, que muchas veces los radiólogos, pues al no contar con la clínica del paciente, lo interpretan como otomastoiditis. Entonces, no siempre que esté ocupada la mastoides quiere decir que sea una infección, muchas veces es sangre aspirada que por la trompa de Eustaquio se metió hasta oído medio. Entonces, ¿cómo vamos a manejar un trauma nasal? Primero, ya dijimos, hay que estabilizar al paciente, sus signos vitales, que ya hayan sido atendidas todas sus lesiones, hay que identificar un hematoma septal. Si hay que drenarlo, más adelante se los voy a explicar cómo. Si no hay deformidad, si no crepita la nariz, si no se ve chueca, podemos poner una férula de lo que tengan a la mano, puede ser micropor, yeso, aquaplast, el material que tengan a la mano y damos seguimiento. Si existe una desviación de menos del 50%, o sea que no rebasa la línea media, podemos hacer una reducción cerrada. La verdad no incorporé imágenes de la reducción cerrada de la nariz porque no es el objetivo de la plática, sino la reducción abierta. Que esta la vamos a realizar cuando la nariz se desvía más de la línea media, como las imágenes que presenté al principio, o que exista un daño septal. También nos vamos a ir por la reducción abierta cuando sea conminuta, cuando involucre el complejo naso-órbito-etmoidal, como en la tomografía, o también que exista un compromiso cartilaginoso de la punta nasal. Si a pesar de la cirugía existe deformidad, hay que esperar al menos 6 meses, que lo más recomendable es 1 año, para pensar en una rinoceptoplastía secundaria de reparación de complicaciones. Cuando tenemos un paciente con una fractura nasal, con una herida, que ya dijimos que esto se llama abierto, hay que tratar de utilizar esa misma herida para afrontar los tejidos. No hay que invadir más de lo necesario, ¿no?
Si por la misma laceración se puede reducir, se puede hacer una sutura, se pueden reacomodar los tejidos, hay que utilizarlo. Ok. ¿Cómo se va a hacer una reducción de fractura abierta? Obviamente esto se hace en quirófano con anestesia general. ¿Por qué? Porque es un procedimiento que sangra, que es un paciente puede ser inestable, puede ser ansioso y que aparte estamos manejando vía aérea. Entonces hay que asegurar la vía aérea bajo anestesia general. Así nos da la oportunidad de hacer una limpieza correcta de todos los tejidos con la sustancia que ustedes deseen. Puede ser yodo, puede ser jabón quirúrgico, benzal o alguna otra sustancia que ustedes tengan. Hay que retirar todos los materiales, cuerpos extraños que encontremos, tratando de no extraer los huesos que nos encontremos o partes del cartílago que podamos encontrar sueltos, porque eso lo vamos a tener que reacomodar más adelante. Yo les digo a mis alumnos como si fuera un rompecabezas, entonces hay que tratar de no perder ninguna pieza. Ya que tenemos al paciente anestesiado, ya le hicimos un aseo quirúrgico, ahora sí vamos a infiltrar todos los tejidos circundantes a la nariz, como en las imágenes, y para trazar nuestro plan quirúrgico. Si encontramos un hematoma septal como en la foto anterior, lo ideal es hacer una incisión a nivel de la lámina perpendicular, perdón, del cartílago cuadrangular del tabique, vaya. Lo incidimos hasta encontrar el cartílago. Podemos meter una pinza de Frier o algún otro disector. Separamos la mucosa del cartílago y drena toda la sangre. Si esto fuera un hematoma septal muy grande. Si es pequeño, podemos aplicar un poquito de anestesia tópica en la nariz y con una jeringa de insulina picar y aspirar. Cuando el tabique o el cartílago se sale de su lugar, que en este caso es la premaxila, se sale de su lugar por el mismo golpe, tenemos que reducirla, tenemos que llevarlo a su lugar nuevamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya sea por medio de suturas, cartílago, podemos utilizar cartílago, mucosa, para que nos ayude a ferulizar, y obviamente esto va con tapones nasales. Hay algunas desviaciones que son más altas, donde podemos colocar injertos o algún otro tipo de material reabsorbible para que nos ayude a ferulizar un poquito esa deformidad del tabique. Ya que resolvimos el problema del cartílago septal, del tabique, pues ahora sí que hay que armar de nuevamente la nariz. Una fractura con minuta pues va a ser imposible, ¿no? Pero hay que regularizar todos los bordes que encontremos puntiagudos o fracturados, lacerados, para poder hacer una reducción correcta. Por ejemplo, si yo en la cirugía encuentro que se rompió este hueso, voy a tratar de romper todo el hueso, la rama ascendente del maxilar, para poderlo movilizar a mi gusto, ¿sí? Como en esta imagen. Se hace una fractura con cincel hasta casi la inserción de los huesos para fracturar toda esta parte y poderla movilizar. Ya que están las fracturas a nivel bilateral, se moviliza toda la nariz hasta encontrar el punto que queremos. A veces solamente las fracturas son muy superficiales, y si no rompemos más abajo, ya que cicatrice eso, se va a sentir un escalón. Entonces, conforme pasa el tiempo, el paciente va a decir, pues sí me quedó derecha la nariz, pero de este lado está hundido y luego se siente un escalón.
¿Por qué? Porque no fracturamos adecuadamente la raíz de los huesos maxilares. Otra literatura nos comenta que podemos aplicar material de osteosíntesis, ya sean clavos, ya sea silicón, ya sea material no reabsorbible. Hay muchos materiales que se están usando para acomodar la nariz cuando hay un déficit de tejido. Por ejemplo, un accidente automovilístico donde se avulsionó parte de los tejidos y entonces pues hay que rellenar y darle forma a la nariz. La verdad, a los otorrinos no nos gusta utilizar este tipo de material porque tiene mucho riesgo de que se erosione más el hueso, de que se extruyan por la piel, de que se infecten, de que se muevan, que dé un dolor crónico o que estéticamente no quede con buenos resultados. En esos casos se sugiere, cuando hay déficit de tejidos, apoyarnos de un cirujano plástico y tomar cartílago de costilla, moldearlo y rellenarlo a la necesidad de cada paciente. Ya que terminamos la cirugía, tenemos la pirámide nasal derechita, la altura de la nariz correcta, hemos parado el sangrado, nos damos cuenta que el tabique por dentro está derechito, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se va a poner un taponamiento nasal bilateral con gasa. Ese taponamiento siempre hay que poner un antibiótico en ungüento, lo que tengan a la mano, puede ser cloranfenicol o algún otro, pero siempre antibiótico. Obviamente hay que dar analgésicos, 2 de preferencia, un antibiótico, ya que fue una herida abierta. Esta pues siempre hay que cerrarla por planos, plano muscular, plano graso, plano en piel, ¿no? La férula nasal y habitualmente un paciente que está estable, que no requirió algún manejo por otra especialidad, que no tiene otra comorbilidad, otra fractura, puede irse a su casa, puede ser bajo manejo ambulatorio, siempre vigilando datos de sangrado, de licencia de la herida, datos de infección, el retiro de puntos, que es a lo que más el paciente pues le urge para saber cómo quedó. No hay prisa. Los puntos hay que quitarlos ni siquiera a los 10 días, hay que quitarlos cuando esté bien cerrada la piel, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un lugar de mucha tensión, de mucho movimiento, se gesticula mucho la cara, se pueden quedar dormidos boca abajo y se puede lastimar la herida y se puede volver a abrir. Entonces, podemos quitar puntos alternados, uno sí, uno no. A como vayamos viendo la evolución, hay que retirarlos. Y les sugiero tomar fotos de seguimiento en cada visita. ¿Por qué? Tomar fotos prequirúrgicas, tomar fotos durante la cirugía, tomar fotos después de la cirugía y en cada visita. ¿Por qué? Porque actualmente ya estamos en una era, lamentablemente, de medicina defensiva, donde si no queda un resultado estético habitualmente como el paciente lo desea, empiezan los problemas, ¿no? Es por eso que les mencioné que hay que ver cómo estaba antes el paciente, si ha tenido cirugías, hay que tomar fotos para comentar cualquier detalle que vaya sucediendo, irlo documentando. Siempre hay que hacer rinoscopía en búsqueda de complicaciones que ahorita vamos a decir, y el seguimiento es a largo plazo. No significa ya cerró tu herida, bueno, que te vaya bien, adiós, no. Hay que seguirlos viendo hasta un año después. ¿Por qué? Porque podemos encontrar estas complicaciones. Aquí hay una perforación septal. Aquí hay otra. Esta es una rinoscopía. Estamos en la fosa nasal derecha. Este es el tabique y observamos una perforación. ¿Sí? Se murió el cartílago, se hizo un hoyo y aquí se alcanza a ver otra. ¿Sí? Posiblemente este paciente
sufrió un accidente muy severo, tuvo un hematoma, no se drenó adecuadamente y se reabsorbió el cartílago, o a lo mejor tenía algún antecedente de toxicomanía y la cicatrización no es tan favorable en esos casos, se necrosó el cartílago. O a veces quitamos los tapones y hay hematomas residuales que hay que quitar en consultorio, o muchas veces se pierden los cartílagos, se pierde tejido y da esta impresión de V invertida, nosotros le decimos, donde creemos que la nariz empieza aquí cuando lo correcto es que empiece acá, ¿no? Esto es por falta de tejido. O muchas veces la famosa nariz en silla de montar. ¿Por qué pasa esto? Porque a nivel del cartílago superior también se forman hematomas, no nos damos cuenta, se reabsorbe el cartílago y se retrae la piel, dando esa impresión. ¿Okay? Otra de las complicaciones no tan frecuentes puede ser una fístula de líquido cefalorraquídeo. Aquí podemos ver una tomografía donde tenemos el tabique, los cornetes, cornete medio, y aquí tenemos el techo del etmoides, que realmente es una laminita muy delgadita, como cascarita de huevo, y muy delgadita, pero aquí vemos que sí se ve la lámina y aquí ya no. Aquí hay una ligera solución de continuidad, posiblemente sea una herniación de las meninges y eso nos esté ocasionando una fuga de líquido cefalorraquídeo. Podemos tener sinequias. Esta es una fosa nasal derecha donde este es el cornete, este es el tabique y se formó una cicatriz. Cornete, tabique. Esto se quita en consultorio con anestesia local, se infiltra, se corta y se vuelve a poner un tapón. Otra de las complicaciones es obstrucción nasal residual, resequedad, porque quieran o no, una cirugía nasal es una agresión para la nariz. La mucosa sufre. No todos los pacientes se recuperan al 100 y se quedan muchas veces con resequedad y tienen que usar lubricante para toda la vida. Ahora sí, vamos a ver un caso clínico. Es un paciente femenino de 18 años, derechohabiente de institución pública, donde llega a urgencias en la mañana en ambulancia, ya que aparentemente hubo una explosión en su casa por fuga de gas y ella estaba dormida en su cama abrazando a su bebé, donde el techo le cae encima y una piedra alcanza a golpear directamente su nariz. Ella refiere dolor y sangrado facial profuso. Como antecedentes patológicos solamente ha tenido la cesárea hace un año, niega antecedentes no patológicos, ella es estudiante y niega antecedentes familiares de importancia. Okay. Esta es la paciente. Ella tenía todos sus laboratorios normales, no necesitaba valoración prequirúrgica, se decide hacer una reducción en quirófano por todo lo que acabamos de comentar. Se hizo un aseo, pero seguía sangrando, ¿no? Es por eso que la foto se ve así. Siempre hay que tomar fotos de frente y de perfil, también por cuestiones médico-legales. Hay que hablar con los familiares. En esta ocasión, pues el paciente era un mayor de edad, pero en menores de edad o en pacientes con algunas situaciones especiales, siempre hay que hablar con los familiares, ¿no? Explicar riesgos, secuelas posibles, siempre hablar bien con los familiares para evitarnos problemas. Entonces, aquí podemos ver, obviamente es una fractura nasal abierta, se alcanzan a ver los huesos. Aquí al menos se alcanza a ver el del lado izquierdo, el del lado derecho no se observa. Hicimos una revisión ocular, movía los ojos completamente, neurológicamente estaba sin compromiso, ella solamente refería dolor.
Alcanzamos a ver aquí parte de los huesos propios. Estoy viendo que algunos participantes están levantando la mano. ¿Quieren que vayamos Si quiere hasta el final, doctora, las Ok, preguntas y respuestas, sí. ok. Entonces, bueno, esta es una imagen, ¿no? Aquí alcanzamos a ver una herida que se continúa por debajo del párpado inferior izquierdo. Acá. Okay. Aquí ya se hizo un aseo, se retiró mucho polvo, muchas piedras, se perdió lamentablemente el punto K, que es el huesito que vimos en la primera imagen, el trípode óseo. Ese durante el aseo se perdió, entonces ya sabíamos que iba a haber un déficit de tejido. Aquí está claro, pues todo lo que tenemos que rotar la nariz, jalarla desde acá hasta acá, ¿sí? Tenemos que hacer una sutura minuciosa para que quede central, con función, con sensibilidad, preservando, no nada más que quede bonito, que se cierre, sino preservando la arquitectura estructural de la nariz. Entonces, en esta imagen, la primera, vean cómo rota la nariz de estar con la punta tóxica, donde no alcanzamos a ver las fosas nasales. Se hace una sutura totalmente por planos y ahora vemos sus fosas nasales, ¿no? Rotamos la nariz. Durante la exploración, el hueso del lado derecho estaba totalmente avulsionado hacia abajo, entonces lo tuvimos que rotar y posicionar en su lugar correcto. Obviamente los huesos no se suturan, esos se van a ir pegando con callo óseo, pero sí los tejidos blandos. Suturamos por planos y optamos por colocar puntos simples de nylon 5 ceros para ayudar a una cicatrización más óptima. Aquí en la herida del párpado inferior alcanzamos a ver que solamente llegó hasta músculo, respetó músculo, entonces solamente fue necesario suturar tejido celular subcutáneo. Por adentro el septum estaba íntegro, por fortuna, no hubo necesidad de drenar hematoma. Se colocó un taponamiento nasal, se colocó férula, obviamente se impregnó de antibiótico y bueno, esta foto es a los 10 días antes de retirar los puntos. Obviamente aquí ya no hay tapón nasal, ya no se ve un edema importante. La verdad es una paciente joven que rápidamente cicatrizó, ya totalmente asintomática, funcionalmente ella respiratoriamente asintomática. Fuimos quitando puntos alternados por cuestiones de la tensión de la herida, ¿sí? Aquí no hay mucha tensión, pero aquí sí. Aunque ya hayan pasado 10 días, no es recomendable quitar los puntos por completo porque esta parte de la herida está cargando mucho peso, que es la nariz. Entonces optamos por quitar los puntos alternados. Esta es la paciente a los 15 días ya sin todos los puntos. La verdad, con muy buenos resultados. Quedó una nariz central con función al 100, una cicatriz muy bien afrontada, no hizo queloide. Aquí no se observa bien, pero bien afrontada. Y ella muy contenta con los resultados. Lamentablemente no tenemos foto de a los 2 meses y no tenemos foto de perfil, pero en este punto de la consulta se sentía muy bien la inserción ósea. A los 3 meses la citamos y ya era evidente un hundimiento por la fracción ósea que perdimos, un hundimiento ligero
donde ella ya no quiso recurrir a corrección estética, pero quedó con muy buenos resultados. Entonces, en conclusión, siempre a un paciente que tenga un trauma nasal, no hay que irnos de primera instancia a la nariz. Hay que verlo integralmente, neurológicamente, revisar si hay algún otro tipo de lesión a nivel craneal o según el mecanismo de elección, si fue un accidente, si fue un atropellado, si fue un baleado o alguna otra cosa, hay que resolver primero esas patologías y ya al final la nariz. ¿De acuerdo? Y bueno, pues de mi parte eso sería todo. Excelente, doctora. Claro que sí hay preguntas. Tenemos aquí una que nos hicieron, dice Roberto Ramos. ¿A qué nivel se da la rinorragia y rinoliquia? Ok. La rinorragia, que es la salida de la sangre, puede ser pues en cualquier tejido, ¿no? Casi siempre si está sangrando mucho el paciente es porque se laceró el cornete o porque se dañó alguna de las arterias de la rama ascendente del maxilar, que es la angular, que viene directo de la facial. Excelente. Y cuando hay una fístula de líquido cefalorraquídeo, pues el paciente no lo van a referir de primera instancia, esto va a aparecer con el tiempo. Va a referir que le sale moco transparente con un sabor ligeramente salado y es ahí cuando podemos sospechar que hay una fístula. Excelente. María López dice, muy buena plática, saludos desde Toluca. Doctora Froilán, ¿no se podía aquí aplicar sutura subdérmica por estética y ser facial? No, sí lo pensamos, pero no lo quisimos hacer por lo que les comento de la tensión, del peso que iba a cargar esa herida, que es toda la nariz. De hecho, pusimos puntos simples y la herida quedó, la cicatriz quedó totalmente desvanecida. El doctor Antonio Luna dice, del caso presentado, menciona la pérdida del tejido óseo y su retiro. ¿Qué deja en su lugar? Solamente se perdió, no sé si puedo compartir un momentito. Sí, vuelvo a compartir adelante. La imagen. Solamente se perdió este punto. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí, sí se ve. Sí, esto fue lo que se perdió, pero el resto de los huesos quedaron en su lugar. Entonces, con la férula se aprieta lo suficiente para que se afronten los huesos y vuelva a ser un callo óseo. Excelente. La doctora Rosa Salvio desde Tijuana dice, ¿pueden quedar secuelas en la sensación olfativa? Sí, sí puede haber secuelas, no es muy común, pero sí puede haber secuelas si hubo daño a nivel de techo etmoidal. Aquí. Excelente. Nos preguntan también, ¿cuál fue el tratamiento de antibiótico utilizado, dosis y duración? Y buen manejo, felicidades, dice la doctora María López. Dejamos cefuroxima 500 miligramos cada 12 horas por 7 días y clindamicina 300 miligramos cada 8 horas también por 7 días. Gustavo Leal dice, ¿alguna restricción de tiempo para la utilización de las personas que utilizan anteojos? No utilizar anteojos al menos 3 semanas. El doctor Martín Vasconcelos, excelente charla. Tengo unas preguntas. Uno, ¿se hizo estudio radiológico como TAC? No, qué bueno que preguntas. Se me brincó comentarles. A la unidad donde yo pertenezco es una unidad, vamos a decir, rural, donde solamente tengo acceso a rayos X, no tenemos tomografía.
y por la premura no se alcanzó a tomar un perfilograma, ¿no? Porque era evidente la lesión. Por eso no les puse la imagen. Dos, ¿el conducto lagrimal se vio involucrado? No, lo exploramos y no se vio involucrado. De hecho, dirigidamente en el seguimiento estuvimos preguntando sobre epífora y nunca la presentó. Tres, la estabilización de los huesos nasales, ¿cómo la realizó? Solo se estabilizan con la férula. Solitos ellos van pegando. No hay que suturar ni poner tornillo ni nada. Susana Novelo, ¿qué tan frecuente observa lesiones de este tipo en traumatismos con choques por choque en motocicleta? Muy constantemente. No me digan eso, doctora. Por fin me decidí a comprar una moto y me vienen esto. No puede ser. hay que usar casco, pero sí es muy alto el índice de lesiones. Rosa María Valeriano Sánchez, desde aquí de Guadalajara, le envío un saludo a la doctora y dice, en relación a los PCRs que se realizan para detectar COVID-19, si se supone que es altamente contagioso, ¿por qué usar cotonetes que pueden llegar hasta el cerebro? Bueno, la prueba de PCR, la del hisopo, vaya, voy a volver a compartir pantalla para entender bien la imagen. El hisopo debe ir en dirección totalmente horizontal hasta la nasofaringe, ¿sí? No se debe de meter hacia arriba, se mete paralelo al piso nasal hacia la nasofaringe, que es donde queremos tomar, no es hacia arriba. Aquí lastimamos y no tomamos muestra, aparte de que picamos todo el trayecto de los cornetes. Excelente. El doctor Alejandro dice, excelente ponencia desde Zacatecas, Alejandro Sánchez. Gustavo Leal dice, excelente. María López dice, también felicidades, muchas gracias. La doctora Gildarda, muchas gracias. Guadalupe Flores, excelente presentación. Gustavo Leal, Gracias. igualmente. Pérez Velasco dice, qué genial tema, excelente. Saludos desde San José, Chiltepec, Oaxaca. Y en Facebook, aquí estoy. También ya no tienen preguntas. Doctora, por favor, su mensaje final para la comunidad médica. Mensaje final, educación hacia el paciente, valoración integral al paciente, no dejarnos ir con la pura finta de la fractura nasal, hay que ver al paciente como un todo. Y siempre hay que hacer expedientes clínicos completos por protección médico-legal. De acuerdo. Entonces, bueno, pues muy buena. No sé si hay más preguntas. Yo, doctora, quiero agradecerle que nos haya, bueno, también Jaime Anaya, Pablo Plasencia desde Manzanillo, Alma Leticia Vázquez. Bueno, muchas felicitaciones, doctora. Muchas gracias a todos. La doctora Froilán, Ramón Villaseñor, Rigoberto Ramos desde el Istmo de Tehuantepec. Yo quiero agradecer a la doctora que nos haya ayudado con esta presentación y también quiero decirles que esta plática está grabada y estará disponible para todos ustedes en YouTube. Ahí en YouTube pueden entrar, teclean Medical Legal Center y en unos momentos más estará hoy todos los lunes teoría del caso, miércoles masterclass y los martes podcast de lunes a jueves, ya de lunes a viernes la voz del residente. Y les recuerdo que nos sigan en redes sociales para ver nuestros programas en Medical Legal Center y en la voz del residente, Facebook, Twitter e Instagram. Y nos vemos el próximo mañana en el podcast, ahorita lo estamos grabando, el miércoles la masterclass. Nos vemos como siempre. Doctora Cecilia, muchísimas gracias. Muchas buenas noches. Gracias nuevamente a todos. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias.